La cuestión es, Pablo, ¿en qué escenario nos encontramos? Hay Ujú, algunos especialistas que dicen estamos en un escenario de crisis de confianza, ujú, básicamente. Medidas que van y que vienen. El ministro de Economía que dijo un día domingo no va a haber ningún tipo de restricción extra a la que ya está. A los 2 días el Banco Central impone ujú. un 35% extra como deducción Sí, anticipada de ganancias y la gente empieza a mirar de reojo. Y además se da una semana en la que no se puede hacer operaciones online en los bancos, no se puede hacer operaciones en el home banking y ya sí, muchos empiezan a ver esta posibilidad de ver qué pasa con los depósitos o mirar de reojo los movimientos, además de que las acciones a nivel internacional cayeron. ¿Es sí. efectivamente eso, solo confianza, lo que está faltando u otra cosa? Sí, mira, yo diría que cuando uno mira algunos indicadores, algunas variables, como pueden ser, por ejemplo, lo que vos mencionás, ¿no? La volatilidad del tipo de cambio, cuando uno mira un poco la evolución del riesgo país, claramente puede ser un poco de falta de confianza, pero esa es la causa, perdón, la consecuencia. La Ujú. causa, en mi opinión personal, es la falta de un plan económico. Cuando vos tenés, sobre todo cuando sos gobierno nuevo, vos tenés los famosos 100 días para demostrar qué es lo que querés hacer y muchos dicen que lo que no haces en los primeros 100 días es muy difícil que después lo hagas. Justamente este Claro. gobierno apenas tuvo 90 y pocos días y luego se vio obligado a implementar la cuarentena producto de la pandemia. Entonces Claro. no alcanzó a presentar un plan económico. De todos modos, el presidente Fernández ha dicho que él no confía en los planes económicos, que él prefiere las medidas. Yo creo que en nuestro país hace falta un plan económico porque un plan económico guía a la población, guía al empresario, guía al comerciante, a la pyme, a la gran empresa, porque cuando vos implementás un plan económico, básicamente tenés que decirle a la población qué es lo que vas a buscar en materia fiscal. Es decir, bueno, yo no voy a bajar los impuestos porque por mi situación, por la herencia, por el motivo que sea, no me permite bajar los impuestos, pero no los voy a subir. En materia monetaria venimos con una inflación del 50% interanual. Mis medidas o mi objetivo vía Banco Central va a ser apuntar a un 30, a un 20 el año próximo, etcétera. Luego en materia Ujú. cambiaria, decir, bueno, tipo de cambio libre, tipo de cambio flexible, cepo sí, cepo no. Y en materia comercial, es decir, yo voy a comerciar con tal o cual país, con tal o cual bloque, es decir, cuatro o cinco grandes lineamientos Claro. que tranquilicen o bajen las expectativas, las incertidumbres, porque cuando vos no aclarás o no tenés muy claro, digamos, o no explicitas cuál es el rumbo, perdón, que querés seguir en materia económica, y sobre todo cuando vos ya tenés un pasado, porque ya has sido gobierno en varias oportunidades, vos dejás abierta la imaginación. Entonces cada uno ahí puede imaginarse o tener recuerdos de las cosas que vivió en gobiernos pasados. Entonces si vos no anclás esas expectativas, digamos, esa misión, ¿no? Ese Ujú. objetivo, queda todo abierto a la incertidumbre, ¿no? Y sobre todo con episodios como el que vos bien marcaste. Justamente el ministro de Economía, Martín Guzmán, venía de resolver el tema de la deuda, ¿no? No importa si fue bien, si estuvo, digamos, si lo hizo bien, si lo hizo mal, afortunadamente resolvió el problema de la reestructuración de la deuda, eso fue un paso fundamental, porque de no haberlo hecho, Ujú. hoy no estaríamos hablando así tan tranquilamente. Claro. Y justamente dice que no va a haber cepo, que no se va a reforzar el cepo, y 48 horas después sale el Banco Central y sale con una medida donde aprieta el cepo. Está claro que se supone que el Banco Central tiene cierta autonomía, pero esto no significa que no haya diálogo entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Claro. O sea, cada uno de los actores tiene autonomía a la hora de moverse y de resolver sus cuestiones, pero a la hora de establecer cuestiones macro o que afectan a toda la población, se entiende que hay un gabinete económico y todo un equipo en el que se tienen que consensuar hacia dónde vamos. Exacto, tiene que haber una cabeza. No, no hablemos de ministros fuertes porque tampoco nos traen buenos recuerdos los ministros fuertes, pero sí Claro. alguien que maneje, digamos, un poco todas las piezas, ¿no? Un director técnico, ¿no? Si en fútbol es fundamental un técnico, no solamente los jugadores, bueno, en lo que es en un gobierno también. Y claramente uno Ujú. entiende la postura del Banco Central, ¿no? Porque si vos mirás hoy el balance del Banco Central, está claro que tenés 42.500 millones de reservas, de dólares en reserva, pero cuando vos vas al detalle, no son 42.500 millones de dólares constantes y sonantes. Ahí hay un Claro. montón de elementos aparte de dólares. Entonces, si vos empezás a descontar, por ejemplo, que son los swaps con China,
con otros países, las obligaciones que tiene el Banco Central hacia futuro. Las reservas netas están por debajo de los 10.000 millones de dólares. Si a eso le descontás el oro que tiene el Banco Central, más otras cuestiones, estamos hablando de reservas líquidas quizás por debajo de los 3.000 millones de dólares, es decir, Ujú. dólares constantes y sonantes, ¿no? Pero Sí, hoy, volviendo un poco a la pregunta que me hacías al principio, hoy no deberíamos hablar de corralito, porque los indicadores te muestran que en el mes de agosto la liquidez de los depósitos, tanto en pesos como en dólares, es decir, el respaldo que tiene el Banco Central para claro. estos dos tipos de moneda, es el valor más alto, es el porcentaje más alto desde julio de 2019, al menos. Es decir, hoy los bancos tienen esos pesos, los dólares de los depositantes están en el Banco Central, que el Banco Central no los puede tocar. Entonces, hoy, con la foto de hoy, porque esto puede cambiar, digamos, con el correr del tiempo, ¿no? De la semana, Claro. no hay que hablar de corralito, no hay que causar miedo. Seguro. Ahora, más allá de que todos tengamos la responsabilidad a la hora de hablar o no hablar o no utilizar el término, aquel que tiene dólares depositados y ve este escenario, es lógico imaginar que lo que pretenda es sacarlos. A ver, yo por ejemplo planteaba ayer al aire en el noticiero y lo hablábamos con Daniela Galván esto. Le decía, supongamos que estamos hablando vos y yo me dedico a guardar y a prestar plata. Y vos me diste hace un año atrás 10.000 pesos para que te los guarde. Y vos ves que en los últimos 3 4 meses yo pierdo 1.000 por acá, 1.000 por allá, 1.000 por el otro lado y solo me quedan 2.000 en el bolsillo. ¿Vos qué haces con los 10.000 que me diste el año pasado? Y me los vas a pedir. O por lo menos me vas a pedir alguna garantía de que eso que venís perdiendo no va a terminar siendo lo mío. Y allí es donde se plantea esta cuestión. No, está claro que, y a eso tenés que agregarle la inflación, ¿no? Que es decir, que lo que Ah, comprabas cuando te prestó la plata, digamos, cuando la recuperes, si no le pones un interés de que equivalga a la inflación, compras bastante menos, ¿no? Con ese dinero. Está claro, claro que el Banco Central está emitiendo mucho dinero. Hoy, cuando uno analiza la cantidad de dinero que hay en la economía, 2,4, 2,5 billones de pesos, más los que son los LELIQs y las LELIQs y los pases pasivos que tienen los bancos, tenemos otro monto ujú, similar. Hay claro, una cantidad de pesos fenomenales. Entonces, ¿qué pasa? En estos últimos meses, desde finales de marzo hasta ahora, el gobierno, digamos, no tuvo otra alternativa que financiar todo lo que fue la cuarentena con emisión monetaria. Recordemos que estábamos en el medio de una negociación. Argentina no se podía endeudar porque estábamos en default, estábamos en un default virtual o no, estábamos en default, nadie nos iba a prestar, no podíamos endeudarnos, no podíamos refinanciar las deudas y mejorar las condiciones como hicieron muchos países. Subir los impuestos, bueno, el gobierno estaba tratando de buscarlo, es una locura, hoy tenemos una presión fiscal que está 40% en términos del PBI, es decir, parecemos un país europeo en cuanto a pago de impuestos, y la única salida que tuvo el gobierno fue pedirle dinero, pesos al Banco Central. El tema es qué va a pasar cuando salgamos de la cuarentena. Hoy la inflación no se ha disparado, en principio, porque como te digo, el Banco Central echa pesos o vuelca pesos al mercado y por la otra puerta lo saca vía LELIX y vía pases pasivos con los ujú, bancos, entonces no se ve el impacto y a su vez la población quiere tener esos pesos, primero porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar con la cuarentena, no sabemos qué va a pasar después, entonces la gente necesita tener esos pesos, sobre todo se ve que que la población está comprando alimentos y bebidas, ahí se ven esos rubros donde van esos pesos. El tema es, bueno, cuando salimos de la cuarentena, cuidado con esos pesos, ujú. porque si son excedentes, esos pesos se van a volcar a los precios de los bienes y servicios y ahí también encontramos el tipo de cambio. Claro. Ahora, algunos dicen también, economistas, que esa inflación que estamos viendo hoy, o el 2,7 del mes pasado que dio a conocer el INDEC, es solo un tercio de la inflación real del mes, porque solamente toma algunos apartados y los otros están congelados como efecto de la cuarentena o de las medidas que se tomaron para mitigar la pandemia. Que si se tomase global y estuviésemos en actividad, como podríamos haber estado el año pasado a esta altura, ese Sí. 2,7 terminaría siendo casi un 7%. Perfecto. Acá hay que aclarar una cosa, que sea el 2,7 o estos números bajos no significa que el INDEC esté dibujando el número. No, Hasta ahora, digamos yo, el INDEC, digamos, si dejó algo bueno la gestión anterior fue el funcionamiento del INDEC, sobre todo para los economistas
que vivimos mirando los datos, ¿no? Y analizando estos datos. Entonces, si vos no tenés buenos datos, no podés hacer un buen diagnóstico. Eso, Ujú. el INDEC estuvo manejado de manera espectacular y por ahora viene bien también el INDEC trabajando. Ese 2,7 refleja la realidad, que es justamente lo que vos decís, ¿no? Vos tenés combustibles congelados, tarifas de los servicios públicos congelados, vos tenés las medicinas prepagas que le van ajustando a cuenta gota, las telefónicas que van a cuenta gota ajustando las tarifas. Claramente, esto Sí, hace el que la inflación te transporte. dé el transporte, vos tenés también Claro. el tema de los precios cuidados, vos Sí, tenés un las montón escuelas de privadas. elementos, Claro. las escuelas, vos tenés también que hay una recesión, más lo que yo te Ujú. decía, la gente quiere tener esos pesos. Entonces todo esto se ve reflejado, ese 2,7 refleja la realidad, digamos, representa de lo que ve, lo que mide el INDEC. Pero como vos decís, si vos vas al detalle, la inflación de agosto, que es la que mencionás vos, que fue de 2,7, si vos ves el componente, mirás el componente núcleo, es decir, si no tenés en cuenta todas las tarifas, los productos estacionales, como pueden ser la fruta y las verduras en alguna época del año, el tema de las vacaciones en invierno y en verano, la inflación fue del Claro. 3%, es decir, superior al Ujú. 2,7. Sí. Entonces, y cuando vos mirás estos productos, los productos regulados, la inflación está bastante contenida en lo que va del año Ujú. 2020, con lo cual vamos a empezar de a poco a ver una aceleración de la inflación en los Ujú. próximos meses, que ya arrancó esta aceleración justamente en el mes de agosto. Y de hecho, el relevamiento que hace el Banco Central digamos, a organismos, a entidades financieras, a analistas privados, calculan que la inflación ya va a estar entre el 3 y el 4% mensual a partir del próximo mes. A partir del próximo mes. Bueno, mira, vamos a ir tratando de evacuar algunas dudas que nos plantean los amigos a través del chat y que ya nos dejaron en el posteo previo. Que estas dos son más o menos simples, como para ir avanzando con las otras un tanto más complejas. Una nos dice, ¿es posible depositar dólares en cuentas de ahorro? Yo, sin apelar a tu conocimiento, podría decir que sí, se puede. Perdón, no te escuché muy bien que se cortó un Digo, poco la pregunta. hoy depositar dólares en una cuenta de ahorro en dólares se puede hacer. Sí. Si tengo los dólares billetes, los puedo depositar. Sí, hoy las operaciones que están Sí. permitidas Ujú, presencial en el banco es ujú, ir a depositar dólares. Puedes ujú, ir y sacar dólares si los tenés en la caja de ahorro, pero no podés hacer esa ujú. operación en pesos. Correcto. Bien. Otra consulta, cobro IFE, ¿puedo comprar dólares? Y no, precisamente ese es el quid de la cuestión. Aquellos que reciben el ingreso familiar de emergencia no pueden comprar dólares. Exacto, al principio podían comprar, Ujú, luego dijeron que ujú. desde el gobierno que lo iban a prohibir, no lo prohibieron y justamente ahora se está demorando el acceso al mercado cambiario, porque recordemos que desde el martes pasado hasta ahora, si uno quiere comprar los dólares solidarios no puede hacerlo, justamente ¿por qué? Porque el Ujú. gobierno no quiere que aquellos que reciben algún tipo de plan, no solamente el IFE, sino cualquier tipo de subsidio por parte del gobierno nacional, incluso si vos tenés un crédito con tasa UVA congelado, o si tomaste un crédito de estos a tasa cero, tampoco te van a permitir acceder a la compra del dólar solidario. Y por eso se ha demorado un poco el sistema. ¿Por qué? Porque hubo un pequeño Claro. cortocircuito entre el ANSES y el Banco Central. Claro. Ahora, inicialmente, cuando hablábamos de esta restricción, por ejemplo, para los beneficiarios del IFE, el ingreso familiar de emergencia, hablábamos de 9 millones de personas. Ahora, si le agregamos estos otros, aquellos que consiguieron el crédito a tasa Sí, cero, aquellos que consiguieron algún tipo de beneficio como monotributistas a través de la FIP o estas otras posibilidades que vos planteabas, estamos hablando de mucho más de 10 millones de personas, que son las que no pueden comprar dólares. sí, 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 un montón de personas. Recordemos que en abril hubo 500.000 argentinos que compraron dólar ahorro. Y en el Ujú. último mes, en julio y agosto, ya hubo más de 5 millones de Claro. personas comprando dólar de ahorro. Entonces, por eso Ujú. el Banco Central, digamos, salió rápido con esta medida para evitar ese drenaje de reservas que no tiene. Y sí, y Y sí, mucha como vos gente lo que decís, hacía era, cobrando el IFE, con los 10.000 pesos, compraba 100 dólares, salías a sí, la calle, los vendías en 130 y tenías 13.000 pesos de manera sí. automática, que Y no era lo que se solamente, denomina el puré. exacto, no solamente la gente que cobraba el IFE, mucha gente utilizaba el dólar puré para terminar de financiarse, es decir, o para pagar el colegio de los chicos o para un par de Ujú. compras en el supermercado. Vos comprabas, como vos decís, ¿no? En el dólar a 100, en el dólar solidario, y luego lo vendías a 125, a 130. Por eso justamente el ministro de Economía no quería apretar el cepo, porque esto ayudaba a muchas personas a tratar de llegar a fin de mes.
Y claro, además, exacto. esto también estaba conteniendo el tipo de cambio blue, el informal, porque eso era Claro. oferta que se volcaba en el mercado informal. Entonces esto hacía que la cotización estuviera controlada. Entonces, si vos cortas esto, que es lo que pasó en esta semana, es clara. ¿Qué hubiera Ujú. pasado si se cortaba los $200? Bueno, lo que pasó esta semana, se dispara el blue, se dispara el contado con liquidación y se dispara el dólar bolsa. Tal cual. Ahora, si aquel que tiene plata, que tiene pesos, ¿sí? Que tiene una caja de ahorro con una buena cantidad de Sí. dinero, o la tiene en su casa, o donde sea que lo tenga, ¿qué le conviene hacer con esos pesos? ¿Guardarlos o invertirlos? Guardarlos en la casa seguro que no, el famoso Ujú. colchón, ¿no? Porque hoy tenemos una No. inflación de 40 y pico por ciento interanual, es decir, todo lo que vos tengas guardado hoy vas a comprar un montón menos dentro de un año. Después Mm. siempre yo digo que depende mucho primero del monto que tenga y de cuál sea el objetivo. Si vos me decís que es una familia que tiene ese dinero, que no va a disponer de ese dinero, que no lo necesita durante 12 meses, es una cosa. Ahora, si vos ese dinero tenés que tenerlo a mano, disponible para tapar un agujero, algún imprevisto, las opciones son otras. Hoy un plazo fijo tradicional desde ya no es negocio. Puede ser negocio a un mes, a 30 días, pero si el tipo de cambio te saltó un peso en ese mes, ya perdiste. Es decir, ya los dólares que comprabas el mes anterior, ese mes ya no lo compras. Entonces, un plazo fijo tradicional no es negocio. Un plazo fijo en UVA puede ser bastante más interesante. Es decir, el plazo fijo en UVA tiene el inconveniente que vos lo tenés inmovilizado por al menos 90 días. No podés tocarlo. Si Ah, querés a ah. partir del día 30 podés sacarlo, pero perdés la ventaja y te queda como un plazo fijo tradicional, con lo cual estás en la misma. Y el plazo fijo UVA lo que hace es, al cabo de esos 30 días, te da de interés, te devuelve lo que hubo de inflación más un 1%. Es decir, lo que vos comprás con los pesos hoy, dentro de 3 meses vas Claro. a poder comprar exactamente lo mismo. No te aseguro que vayas a comprar la misma cantidad de dólares. Tal vez Ah, no. ah. Sí, seguramente. Dólares no, porque Sí, eso va a ir variando también. sí, Claro. exactamente. Ahora, y si no es en dólares, si no es en bienes, digo, a ver, no, con pesos no puedo ir a comprar porque nadie me va a vender una casa, un departamento, un lote en pesos. Hoy no te lo vende nadie. Eh, ¿Qué hago más allá de ese plazo fijo de uva que vos decís? ¿Puedo hacer otra cosa? ¿Me lo gasto? Sí. ¿Aprovecho y me compro algo con lo que me alcance? Bueno, hay muchos que compran bienes durables. Por ejemplo, aprovechaste, cambiás la heladera, cambiás la cocina, equipamiento para el hogar, ¿no? Y sobre todo Ujú. ahora que se van a implementar las 36 cuotas, tenés una opción por ahí. También tenés los fondos Claro. comunes de inversión, pero aquí ya tenés que tener en cuenta, ya depende de cuál sea el perfil de la gente, ¿no? Si a vos te gusta el riesgo, si te gusta mucho o te gusta poco el riesgo. Entonces ahí tenés también opciones interesantes para hacer, pero depende, como te digo, ¿no? Ujú. Si te gusta o no el riesgo. También tenés el tema, claro, que vos tenés los criptoactivos, pero también necesitas dólares en ese caso, y eso también es muy volátil, y ahí sí, ya esto es para amantes del Claro. riesgo, ¿no? Por ejemplo, lo que son los Claro. bitcoins. Ahora, el gobierno nacional avanza por un lado con los IFE, con el ingreso familiar de emergencia, inyectando pesos en la calle, dándole pesos a la gente para que los tenga en la mano. También trabaja con los ATP, dándole de algún modo un sostenimiento a las empresas para que tengan más pesos y hacer circular más dinero en moneda nacional. Y por otro lado, aplica la hora 12, los precios cuidados, para de algún modo con estas dos cosas trabajar tanto en la oferta como en la demanda para fortalecer el consumo. ¿Es el consumo el engranaje que va a hacer que la economía vuelva a crecer? Mira, aquí hay un error, en mi opinión, ¿no? En mi humilde Ujú. opinión, que ¿por qué todos los gobiernos apuestan al consumo? El consumo representa más del 65% del Producto Bruto Interno en nuestro país. Entonces, si vos tocas un poquito el consumo, inmediatamente traccionás la rueda de la economía. Sí. Ahora, si vos tenés el consumo, digamos, traccionando el consumo, porque artificialmente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y no Mm. tenés en el otro lado la inversión que hace falta para hacer frente a esa demanda, es decir, oferta, ese mayor consumo tarde o temprano termina volcándose en los precios. Se puede necesitar generar las condiciones para que si bien estimulas el consumo, estimules de alguna manera la oferta de productos y servicios. Y esa oferta se estimula a través de la inversión, la famosa lluvia de inversiones que ya escuchamos en un tiempo y ahora, bueno, Claro. seguimos sin verla, ¿no? Entonces, eso es lo Ujú. fundamental. Y esa inversión, volvemos un poco al principio de la charla, ¿no? Tu primer pregunta, esa inversión vos la generás o van a venir si tenés credibilidad, si generás confianza. Claro.
A ver si yo te entiendo y te lo puedo graficar de esta forma y vos me corregís si me equivoco. Vos me decís, yo te doy plata a vos para que tengas y te compres una heladera. Voy a quien vende las heladeras y le compro una. Va mi vecino, le compra otra, va el otro y le compra otra. Pero ese que me vende las heladeras no tiene posibilidad de fabricar más. Entonces cuando le quede una heladera y tenga 5 personas que se la quieren comprar, le va a subir el precio porque se la va a vender al mejor postor. Entonces sí o Exacto. sí después terminás generando una cuestión inflacionaria porque no hay más heladeras para fabricar, una cosa así. Exacto. Y el consumidor va a terminar pagando una heladera de última generación cuando en realidad va a ser una heladera común y corriente. Claro, y la va a terminar pagando un precio altísimo porque es la única que queda. Y ahí empieza la ¿Qué, especulación otra vez y después otra vez empezamos con el tema de la inflación de nuevo. qué es lo que nos pasa a los argentinos? Terminamos comprando autos, teléfonos, Claro, computadoras, exacto. heladeras, cocinas, digamos, con precios en dólares de Estados Unidos, pero la calidad no es la misma. Ahora, por qué no confiamos en el peso? Hay algunos que dicen que la moneda tiene que tener tres condiciones. Una, que sirva como elemento de transacción, porque, a ver, la plata es un papel pintado, eso está clarísimo, sea dólar o sea la moneda que sea, es un papel pintado. Hay algunos que dicen, tiene que servir como elemento de transacción, vos me das un bien, yo te doy el papel, o también sirve para fijar precio, es decir, esto vale 100 pesos y el peso me tiene que servir para eso, y la otra para guardarlo. Es decir, yo guardo Sí. 100 pesos y dentro de un año veo qué hago con los 100 pesos. Y dicen que el peso argentino no cumple con los tres requisitos, solo sirve para intercambiar, pero no sirve para fijar precio ni para guardarlo. ¿Es esa la cuestión? Es así, totalmente. Cuando vos mirás, o sea, perfectamente explicadas las tres, digamos, las tres funciones del dinero, en Argentina solamente sirve para intercambiar bienes y servicios, ¿no? Porque, bueno, Ujú. vos vas a un negocio y vas con pesos y te lo aceptan y te dan la mercancía. Ahora, ¿por qué no sirve como reserva de valor, que es una característica fundamental? Si vos vamos 15 años para atrás, la inflación promedio ha sido del 28% anual por Ajá, año, en los últimos 15 años, es decir, inflación de dos dígitos. Mientras que un país normal tiene entre 2, 4 y 5% de inflación por año, con lo cual, lo que decíamos recién, hoy no es una opción tener pesos en el colchón, porque lo que compras hoy no vas a comprar la misma cantidad de productos en un mes, 2 meses, 12 meses. Y claro. para fijar precios tampoco sirve, también está bastante distorsionado porque el argentino tiene el dólar en la cabeza. Entonces, los autos nuevos, usados, las propiedades, los terrenos, cuando son volúmenes, digamos, importantes o montos importantes, pensamos en dólares, no pensamos en pesos. Y la cuenta la sacás en dólares. Lamentablemente, el problema no es que el problema de los argentinos sea con el dólar, sino que el problema es que gobiernos tras gobiernos nos vienen estafando con el peso. Ah, ¿Y en qué sentido nos estafan con el peso? ¿Nos mienten? No, porque no sirve. El gobierno, digamos, cobra el impuesto inflacionario con la emisión monetaria, Ujú. el gobierno se financia con la emisión de pesos, y cuando vos tenés los pesos en el bolsillo, no te sirven. Se te derrite un peso en el bolsillo. Es como guardarte un hielo en el bolsillo. Entonces, lo que vos compras hoy ya no te sirve para comprar lo mismo dentro del X periodo de tiempo. Entonces, Ujú. con una inflación de 30%, casi 30% anual, en los últimos 15 años, eso Sí, quiere decir que el peso no sirve, no vale nada. Entonces, y esto es culpa de los gobiernos. todos, independientemente del color político. Todo, mirá, año 2020, inflación del 40% interanual, pobreza del 50%, desempleo, hoy salió el dato de 13% en el 2020. O sea, esto está bien que está, digamos, exacerbado por el tema de la pandemia y de la cuarentena, pero si vos sacás Sí. este fenómeno puntual, no vamos a estar muy lejos. Y si vos mirás cualquier país alrededor, vecino, cercano, lejano, esto es un fenómeno ya superado, el tema de la inflación. Sí. Sí, los demás países no tienen ese problema, uno lo ve permanentemente. Y con respecto a la pobreza, está bien, vos decís, si lo analizamos desde el gobierno de Alfonsín para acá y vamos gobierno por gobierno, estamos siempre por arriba del 20%. Solo en algún momento bajamos un poquito, pero no mucho, es una cuestión casi que se puede decir estructural en la Argentina. Mira, exacto, la pobreza creo que en promedio está entre el 28 y el 30 anual también, como vos decís, con casos puntuales, al igual como en la convertibilidad que la inflación bajó, que ahí sí la moneda cumplió las tres funciones, en un periodo muy Ujú. puntual. Pero ¿cuántos años de historias Claro. tenemos, no?
Sí, sí, ese es el punto. Ese es el punto. Ahora, vos también marcabas al principio la emisión, 2,5 billones de pesos en la calle. El IFE se financia con impresión de billetes, el ATP con impresión de billetes, y así todo, incluso hasta la obra pública que se va a utilizar también como motor de recuperación, se va a financiar con impresión de moneda. Al imprimir tanta moneda, ¿qué efecto generás o qué te sucede? Porque mucho se habla de que esto que para imprimir billetes tenés que tener respaldo en oro. ¿Eso ya no existe más o sí? Ujú. En oro o en bienes y servicios. Mira, te pongo un ejemplo, digamos, Ah, perdóname si es demasiado por ahí burdo. no. Supongamos que en la economía que vos tenés, estamos vos y yo nada más, vos tenés un teléfono Ujú, celular y yo tengo un sí, billete de 1.000 pesos. Si nosotros queremos cambiar el teléfono por el billete, vos me vas a dar el teléfono, yo te voy a entregar el billete, ¿no? sí, Y estamos satisfechos y contentos los dos. Ahora supongamos que aparece nuestro amigo el Banco Central y decide imprimir otro billete de 1.000 pesos. sí. Seguimos teniendo tu teléfono y ahora yo tengo dos billetes de 1.000. Y si vos me vendés tu celular, me vas a pedir los 2.000 pesos. Porque vos sabés que ya hay 2.000 pesos en la economía. Entonces ese teléfono ya no vale 1.000, vale dos Vale mil. dos. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Cayó el precio, diga, el precio subió o el valor de la moneda cae. Con lo cual, vos para que evitar esto, lo que tenés que hacer es traer inversiones para que una empresa tecnológica te fabrique otro teléfono, entonces eso le da lugar al Banco Central a imprimir ese segundo billete de 1.000. Entonces en la economía ya tenés dos billetes de 1.000 y dos teléfonos, no tenés Y dos inflación. teléfonos. Ah, Exactamente. claro. Sí, esa es la Entonces, máxima que siempre se respeta en economía, oferta y demanda. Es decir, si hay, mientras más exactamente, demanda hay de un bien y menos oferta hay, el precio sube. Si yo lleno el mercado de productos y nadie lo quiere comprar o nadie tiene la plata para comprarlo, tiende a bajar su valor. exacto, y eso es lo que pasa con el peso. Vos estás llenando la plaza de pesos, hay un exceso de oferta de pesos que nadie quiere, con lo Ujú. cual el peso vale cada vez menos. Ah, Ahora correcto. está contenido por el tema de la cuarentena, recordemos. Pero cuando Ujú. salgamos de la cuarentena es importante que el gobierno tenga un plan para ver cómo saca esos pesos de circulación. ¿Es viable esa alternativa que algunos plantean? Viste que se escuchan tantas cosas por estos días que dicen, che, ¿y si dolarizamos y ya está y nos movemos en dólares y dejamos el peso de lado? Es una opción, es una opción. Primero tendrías que ver cuál sería el tipo de cambio. En la época de Ujú. Caballo, de 10.000 australes pasamos a 1 a 1, ¿no? Un peso nuevo y un dólar. Claro, Hoy claro. no me atrevería a hacer esa cuenta de cuál sería la conversión. Supongamos que fuera 130, que es el dólar solidario, o turista o ahorro, ¿no? Sí. Si vos dolarizás la economía, que es una opción, vas a bajar de un plumazo la inflación. Vas a tener la inflación de Estados Unidos, porque el que va a emitir va a ser Estados Unidos. Entonces vos vas a tener la Correcto. inflación. Ahora, ¿quién te asegura? Y le atás la mano a los políticos, es decir, nuestros políticos afortunadamente no podrían emitir, no generarían inflación. Por Ahora, fortuna. por fortuna, pero ¿quién te asegura que no sigan excediéndose en su gasto, por Que más ese que es sea en otro tema. dólares? Vas a seguir Claro. teniendo déficit fiscal y en dólares. Mm. El tema Bueno, es la esa era una de disciplina las fiscal. cuestiones. Esa era una de las cuestiones que planteaba el Fondo Monetario el año pasado, o hace un par de años se lo planteaba Macri. Es decir, el gobierno de Macri le fue a pedir 50.000 millones de dólares y el Fondo Monetario le decía, yo te lo voy a ir dando en cuentagota porque vos tenés que cumplir con metas fiscales, pues yo te voy a terminar dando estos dólares que se van a terminar yendo por la ventanilla, con la compra, con operaciones con tarjeta o como sea, o con fuga, pero vos mientras tanto no bajás el gasto. Si vos tenés un déficit fiscal, yo en algún momento te tengo que meter tijera. Es como pedirle plata prestada a la suegra. Digo, la suegra te va a decir, yo te ¿Cómo me lo vas presto a la devolver? plata. ¿Y en qué la estás gastando? No, Y vos le decís, no, suegra, no se metan mis cosas. Pero ¿y cómo no me voy a meter? Yo no sé, yo te estoy dando la plata todos los meses. sí. Exactamente, es así, cuando vos vas a pedir o cuando vos vas a pedir a un banco, la culpa no es ni del banco ni del Fondo Monetario, ¿no? En todo caso, por ahí el Ujú. que hizo mal, digamos, habría que ver los factores, ¿no? No siempre, pero es el que termina acudiendo al Fondo Monetario. Entonces, el fondo lo que obviamente lo que quiere es asegurarse que vos en algún momento le devuelvas esa plata, y para hacer eso vos tenés que hacer muy bien los deberes y portarte muy bien, es decir, ahorrar de alguna manera. Entonces, esa es otra duda que se ha generado ahora, ¿no? Porque el gobierno está negociando con el Fondo Monetario y ya Ujú. sabemos que cuando se negocia con el Fondo Monetario vienen peticiones de la otra parte, ¿no? Entonces, seguramente el Fondo Monetario
va a exigirle cosas al gobierno. Entonces ahí hay que ver Ujú. qué es lo que pasa, ¿no? Si vamos a tener un plan económico o no, o si vamos a seguir con estas famosas 60 medidas o 70, las que fueren. Claro. Ahora, es algo lógico imaginarte que el Fondo Monetario se te va a meter en las cuentas. Es Si como, vos, como te decía, como pedirle a la suegra. Mirá, si vos vas a pedir, hay un requisito, hay un inciso en el Fondo Monetario que estás obligado a abrirle los números, tus cuentas al Fondo Monetario, para que te audite Ujú. los números. Ya ahí ya se está metiendo, es decir, tiene derecho a meterse en los números, revisar a ver qué estás haciendo. Y aparte Claro, de eso, generalmente siempre algún tipo de recomendación política hace. claro. También no solamente en la cuestión económica, sino también en la política se mete. Pero sí, en cuestión de política económica, como vos decís, por ejemplo, Ah, seguramente le va a exigir bajar el déficit fiscal. Seguramente con las cuestiones del cepo también algo va a tener para opinar el Fondo Monetario. ujú. Ahora, ¿es viable sostener durante tanto tiempo una economía con déficit? Depende de la economía. Los países Ah, avanzados, sí, sí, porque generalmente los gobiernos, los países, digamos, avanzados, tienen la opción de la deuda como forma de financiamiento. Entonces claro. van endeudándose, van renovando la deuda y eso les permite no estar, digamos, consumiendo por encima de sus posibilidades. En economías como las nuestras, no, porque el que nos presta sabe que cada 10 años o ahora cada menos tenemos crisis o una crisis. Claro, exacto. Entonces difícilmente te presten, digamos, si vos no tenés los números ordenados. Por ahí los más grandes nos acordamos, ¿no? Por ahí los chicos que son más jóvenes no lo tienen tan fresco, pero es como decir, cada 10 años tenemos una crisis, una cuestión cíclica que no se le encuentra la vuelta. O sea, la única Sí. vuelta que se le encuentra es volver a una crisis. Sí, yo creo que no es que no se le encuentren, sino que los gobiernos no se animan, porque el costo Ajá. político es muy alto y vos cada 2 años, recordemos que tenemos elecciones. Si vos haces un ajuste muy fuerte hoy, en el gobierno de Fernández, supongamos, ¿quién le asegura a Fernández que para agosto del año que viene, en las PASO, esté viendo los frutos del ajuste, ¿no? Ah, ah. Entonces el costo político puede ser muy alto, porque perdés Bien. legisladores, luego no tenés apoyo en las cámaras para sacar las leyes. Entonces, yo creo que es cuestión de que la política, lamentablemente, en nuestro país siempre termina dominando a la economía. Sí, ¿no? Pues ahí está, bueno, ahí viene lo del gradualismo que le llamaban en el gobierno de Macri, no hacer una política de shock de manera instantánea, que es lo que muchos reclamaban, porque por el otro lado y en la oreja, del otro lado de la oreja decían, ojo que el año que viene tenemos elecciones, no podemos meter tijera tan Sí, fuerte porque no. sí, y no sé tampoco si tenía el respaldo político para hacerlo, ¿no? Porque A ver, también, cuando vos vas a implementar un plan económico de estabilización, vos necesitas el apoyo de todo el arco opositor, no solamente de tu arco opositor que ya tenés, digamos, vos tenés como un arco iris o un abanico dentro del oficialismo y lo mismo dentro de la oposición. Entonces, vos necesitas un respaldo político para aprobar este tipo de medidas que lamentablemente son dolorosas. De hecho, si vos no haces el ajuste por las buenas, el ajuste lo terminás teniendo por las malas, y lo acabamos de ver. sí. O sea, una devaluación es un ajuste por las malas. ¿De quién termina pagando? Sobre todo aquel asalariado, el que vive de una jubilación, el que tiene un ingreso fijo bajo, ese termina pagando el ajuste. En Este mayor medida, 35, sí. en mayor medida, ¿no? Claro, y este 35% de anticipo de deducción de ganancias, ¿es una devaluación? Sí, es una devaluación porque si alguno de los que nos está mirando hasta hace 10 días quería comprar dólar solidario, lo va a poder hacer a 102, 103 pesos. A Sí. partir de que pueda hacerlo, no sabemos todavía cuándo, en principio a partir de hoy si va a poder, todavía no, va a requerir 132 pesos. Es cierto que 35% puede recuperarlo, pero ese 35% lo va a recuperar en mayo, cuando haga la declaración del impuesto a las ganancias de bienes personales. Y vos sabés que ese 35% que te descuentan hoy ya no te va a rendir lo mismo que cuando te lo devuelvan dentro de unos cuantos meses por la inflación. Ah, tal cual. Sí, en el caso de que pagues impuesto a las ganancias, porque en el caso de que no lo pagues, también vas a tener que presentar una declaración Exacto. jurada y después eso se va a demorar un poco más, casi un año se puede llegar a demorar. Exacto, es engorroso porque tenés que sacarte un Ujú. quit, tenés que abrirte una cuenta bancaria que seguramente ya la tenés que enviarle los papeles a la AFIP tiene que analizar tu caso puntual para decidir si te lo devuelve o no y encima ver cuándo te lo devuelve.
Entonces mucha Claro, gente claro. directamente se va a volcar al blue, que es lo que estamos Y viendo en sí, estos días, ¿no? sí, porque hoy la brecha, a ver, en la del oficial con el blue, el oficial sin los impuestos, es casi el Sí, 80%, pero si al oficial sí. le sumas el 30 y después el 35, están ahí cabeza a cabeza, están muy parejitos, 2, 4, 5 pesos de Exacto, diferencia. exacto, es casi básicamente lo mismo. Ujú. ¿Y Sí. por qué el blue no subió más? ¿Por qué esa brecha no se amplió con la aplicación de este impuesto? Mirá, yo creo que subió bastante. Recordemos que hoy está en 145 en Buenos Sí. Aires y el viernes antes de que, o la semana anterior, estaba en 136. O sea, son unos cuantos pesos, ¿no? Que se va hacia arriba. El problema es que este aumento del 35% del impuesto no va a frenar la pérdida de reservas del Banco Central, no es la Ujú. solución. El Banco Central va a seguir perdiendo reservas y el tema es que muchos, como decimos, ¿no? Van a volcarse directamente al blue. De hecho, hoy todo el que ha podido se ha volcado al blue y a las otras dos cotizaciones financieras, con toda comunicación y dólar bolsa, porque no puede operar en el solidario. Ujú. Entonces, cuidado porque si el blue sigue subiendo, tarde o temprano eso parte de esa suba va a volcarse a los precios. Y recién decíamos que la inflación en agosto ya había comenzado a acelerarse. Si a eso le agregamos una parte de la devaluación que se produjo con este salto del impuesto, esto va a contribuir a esa aceleración. Ahora, ¿no es muy loco que un indicador económico sea la cotización de un bien en el mercado negro? Yo pienso, por ejemplo, en otro tipo de elementos, por ejemplo, el alcohol, los cigarrillos, que terminen siendo un indicador económico lo que se vende de manera oscura en la calle de modo ilegal. Si vos no tuvieras restricciones en el mercado formal, no pasaría esto. Si vos ponés Mm. restricciones en la compra-venta de cigarrillos, o la compra-venta de la leche o del producto que vos sea, inmediatamente una de las consecuencias de esas restricciones va a ser la aparición del mercado negro Claro. y va a ser la referencia. Ahora, viste, vos marcabas esto, restricciones, por ejemplo, en el alcohol, restricciones en el cigarrillo, restricciones al dólar, te genera un mercado negro. Y en ese mercado negro, el bien tiene un precio superior al mercado legal, porque es más riesgoso, ¿sí? Si vos no podés vender bebidas alcohólicas más de 2 botellas, yo te vendo la segunda botella, te la voy a cobrar más caro, porque hay un riesgo. Ahora, cuando uno va a un negocio a comprar cualquier otra cosa y le dice hacémelo sin factura, lo estás yendo por el mercado negro, termina saliendo más barato. ¿Es una Ujú. cuestión de impuestos? Sí, y otra cosa, ese mayor precio no solamente es por el riesgo, sino porque hay escasez en el mercado libre, en el formal, digamos, en el Ah, libre. Vos no podés conseguir la cantidad de dólares que vos quieras en el mercado formal. Entonces, si vas al blue, bueno, tenés que pagar el precio, ¿no? El que quiere o el que puede. Con los cigarrillos pasaría lo mismo. O sea, si hay escasez, una de las medidas inmediatas de los controles de precio es la escasez. Empezás a ver ah, faltantes. Y ahí salen los supermercados. Es decir, si vos pones precios cuidado con la marca A, inmediatamente sale el supermercado y te inventa la marca B. Y te la vende más claro. cara porque es diferente a la A, no es la misma, ¿eh? Entonces vas a No, no, buscar la A y no. no está, porque hay No, escasez. no. Hay cinco No, productos de puede la A, ser. desaparecen, entonces el supermercado te lanza la B al precio que estaba la A y más caro. Esa es Sí, la o te consecuencia de poner aparece, restricciones. claro, o te aparece el mismo producto A con un más, un Exacto. aditivo o algo, y te dice, ya es Un diferente. colorcito en la etiqueta y uno de Claro. los problemas es justamente la carga impositiva. Nosotros mencionábamos hace un rato que en términos del PBI la presión fiscal de Argentina está en el orden del 40%. Esta presión Ujú. fiscal o presión tributaria es la que tienen los países nórdicos, que son los que más altos impuestos podríamos decir que cobran en el globo. Claro. Ahora, cuando vos vas a usar los servicios públicos aquí en Argentina, la calidad no es la misma. Ah, y no. Claro. Ahora, Pablo, agradeciéndote la posibilidad de participar, vamos a casi ya 1 hora de chat, ya Instagram nos va a sacar, pues son 60 minutos nada más. Por último, insisto, agradeciéndote todo lo que nos has dejado. Un concepto final. ¿Hacia dónde vamos, Pablo? En este escenario en el que nos encontramos, ¿qué nos dirías vos que nos va a terminar pasando de aquí a un mes, 2 meses, a fin de año? ¿Qué va a pasar? Bueno, antes que nada, te agradezco la invitación. Ha sido un gusto para mí Ujú, participar en este chat. Es el primero que hago, ujú. te soy sincero, Ajá. por esta Bien. vía. Así que muy, muy interesante. Mira, la verdad que no veo un panorama muy claro. Te voy a ser sincero también.
Sí, porque yo no veo hacia dónde quiere ir el gobierno. El gobierno no da señales, y insisto con esto, para mí por la falta de un plan económico, ¿no? Que te diga explícitamente hacia dónde quiere ir y cómo quiere ir. Hoy el gobierno no muestra esas señales, es muy difícil avisorar el futuro, justamente como te digo, porque no sé ujú, claramente hacia dónde quiere ir el gobierno. Está lanzando medidas aisladas que pueden ayudar a reactivar la economía en el corto plazo, pueden girar la rueda en el corto plazo, pero esta rueda no va a girar más allá del corto plazo si no tenés algo más de fondo, algo más estructural como un plan. bien. El plan es absolutamente necesario. Para mí sí, un plan no significa que vos te Ujú, ates de mano, un plan significa mostrar un sendero, una ruta por mm, la cual vos vas a transitar, luego poder tener shocks externos como hemos tenido en nuestro país, o shocks sí, internos, sobre todo el año que viene, que vos vas a tener un año de elecciones, vas a tener peleas seguramente entre oficialismo y oposición, y ujú, seguramente las vamos a ver también dentro del propio oficialismo. Entonces, vos podés luego ajustarte en función de lo que te vayas encontrando en el camino, ¿no? Podés ir agarrando desvíos o atajos. Si vos no ujú. tenés en claro hacia dónde querés ir y no le mostrás a la población, a las empresas, al que toma decisiones, por ejemplo, muchos oyentes nos preguntaban qué hacen con los pesos. Si el gobierno dejara Claro. en claro cuáles son los objetivos, no nos preguntaríamos qué hacer con los pesos, nos querríamos quedar con esos pesos. El tema es Mm. que como vos no sabés hacia dónde quiere ir y en el medio vos tenés una negociación con el Fondo Monetario que tampoco sabés cómo va a terminar. Y si te dice a dónde quiere ir y vos no querés ir a ese lugar o a ese escenario, Bueno, es fundamental no solamente tener ese plan, sino saber comunicarlo. El gobierno, la gestión anterior, tuvo muchos problemas con la comunicación. Yo no soy oh, experto en esto, vos sí, vos podés saberlo, pero para mí una de las críticas fundamentales fue el tema de ah, la comunicación. No sabía comunicar. Y este claro, gobierno no es que no sepa, sino que no comunica directamente. Entonces, cuidado, porque es fundamental que vos hagas docencia con la población y que le digas, así como se paraba con las famosas Filipinas con el caso sí, del coronavirus, bueno, que se pare el ministro de Economía en una conferencia de prensa en una cadena y diga, bueno, cuál va a ser el rumbo que va a tomar la economía en los próximos 3 años. Si vos claro. sos creíble, con supuestos creíbles, la gente te va a creer. Pero es fundamental, primero, tener el plan y segundo, saber comunicarlo. Pablo, ha sido un tremendo placer conversar con vos este rato. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron. Este video va a quedar, por supuesto, en nuestra cuenta de Instagram, en la de @canal 9 Televida. Vamos a postear también algunas cosas, tanto en la cuenta de Pablo como en la mía personal, @Pablo F. Salvador, es la cuenta de Pablo en Instagram, @Ursúa_Mario es la mía. Así que muchísimas gracias a todos y por supuesto a vos también, Pablo, de nuevo. Igualmente, Mario, ha sido un gusto y muchas gracias a todos los que han participado activamente en esta charla. Dale. Un abrazo grande. Gracias a Nos todos, vemos. ¿eh? Hasta Cortamos luego. ahora. Abrazo. Adiós.